estábamos conectados, pero ahora estamos en vivo porque lo que estamos haciendo, para el que no lo sabe, lo estamos transmitiendo por YouTube para que quede grabado en YouTube. Aunque es una clase cerrada, era una masterclass o un workshop, como le quieras decir, taller. Nos propusieron, transmítanlo, así después lo podemos ver y demás. Así que ya estamos saliendo en vivo en YouTube y va a quedar grabado ahí. Ahí se va conectando la gente. Y los que no prendieron la cámara, yo sé que por ahí tienen cara de dormido. Pero préndanla. Aunque tiene la lagaña así que se la están sacando, ¿viste? Así, pero no importa. De eso se trata. Bueno, hace un minuto le cuento a Leo, por si él no lo vio, estuvimos con una persona de Chile que se llama Daniel Jiménez y ahí nos hizo la introducción en las misiones y nos habló un montón de historias. Y cuando estábamos armando esto de los talleres para hablar de misiones, siempre, a ver, ¿cómo lo voy a decir? Siempre estuviste en mi cabeza para justamente que nos enseñes, aparte porque sé que estás muy vinculado, o voy a decir que sos docente, entonces siempre, lo tengo que invitar, pero bueno, una cosa a otra, tu viaje a Estados Unidos y demás hizo de que no se diera, pero claro, llegó este octubre, me acordé, dije, tiene que ser. Entonces fue ahí cuando te escribí y digo, si no es, me va a decir, no, mirá, brother, olvídate. No, ahora me dedico al modelaje, así que lo siento. Pero no, fue re lindo leerte y no solo leerte y volverte a conectar, sino que fue genial que digas que sí. Así que bueno, voy a hacer la introducción para que los chicos entiendan, aunque seguramente vienen en las redes. Leo tiene un montón de títulos, pero no importa los títulos, porque acá el título no hace a la persona, aunque ya lo han puesto en las redes sociales quién es él y todo lo que él ha hecho, pero así como recién les conté de Dani, que alguna vez en mi vida, o viajando, o yendo a un evento, o lo que sea, conecté con él, con Leo pasó igual. Un día vamos a un evento donde, caemos juntos a ese evento. Tuve la suerte de compartir habitación, de conocerlo, de tomar mate y un montón de historias más, de vivir un evento que estuvo genial, donde me encontré con alguien que rompió el molde de mi estereotipo. A ver, por eso tengo que hacer la introducción para después contarle quién es él, qué es lo que ha hecho, dónde ha estado, qué es lo que... Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque claro, para mí los eventos a los que yo participo algunas veces o me invitan a participar son eventos donde das esto, talleres, hablamos de música, hablamos de Dios, teología y demás. Pero claro, me encontré con un orador que hacía recreaciones o juegos recreativos y esos juegos recreativos tenían una misión o tenían un sentido, tenían un objetivo y encima te dejaban un aprendizaje increíble. Y los juegos, les aseguro que les explotaría el cerebro contarles esos juegos, pero no tengo tiempo para contarles los juegos que hacían, pero estaban tremendos. Entonces, claro, mi estereotipo cambia. Entonces digo, ¿qué pasó acá? Yo esperaba no sé, qué sé yo, un predicador, un Marcos Witt que me iba a predicar, que me iba a contar un taller de adoración y apareció un flaco y me voló el piso. Esa fue la primera cosa que en mi cabeza estalló, ¿sí? Y la segunda cosa que hoy, después de mucho tiempo, como recién lo hice con Dani, tengo la oportunidad en vivo, en directo, de abrir mi corazón y contarlo en vivo, en directo, y no lo hago porque esté él, sino lo hago porque realmente lo siento de hacer, es que conecté con él. Y no solo que conecté, sino que un día, una de esas noches, salgo de la ducha, no sé si él se va a acordar, pero yo salgo de la ducha, nos estábamos preparando para el evento a la noche, que nos tocaba y demás. Y cuando yo salgo, lo encuentro a él, y no me acuerdo el nombre del otro muchacho, que era... Chicho. Él, tirados en el piso, orando, llorando. Y yo lo que me acuerdo de ese día, de ese cuarto, fue que yo salgo del baño, me encuentro con eso, y empecé a llorar. Así de sencillo. Empecé a llorar. Y yo a ver, y otra vez mi estereotipo
y a ver, lo que yo creía que era, cómo era, ¡prum!, se volvió a quebrar de nuevo. Y me acuerdo que no fui a molestarlos a ellos, pero me quedé del otro lado de la cama haciendo lo mismo que ellos, orando, dándole gracias a Dios. Fue un momento, a tal punto me acuerdo que viene, ¿cómo se llamaba? Víctor Cerón, creo que viene a buscarme, Emi, vamos, que ya bajamos. Y me mira, claro, yo los ojos así lo tenía. Me dice, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy genial. Claro, no entendía. ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Y le digo, no, y le digo a Víctor, estos pibes son tremendos, ¿viste? No le puedo explicar la situación. Bueno, hoy, después de mucho tiempo, lo cuento, abro mi corazón y demás. Esas cosas son las que hacen, a mi criterio, una persona que tiene una misión, que la tiene clara en todo sentido, y no hablo de viajar por el mundo, sino hablo de llevar el nombre de Dios y ser sus verdaderos representantes. Leo es relaciones públicas, está vinculado al diseñador de multimedia, estudió en Da Vinci y demás, es una escuela muy prestigiosa en Buenos Aires, para los que no lo conocen. Además, se preparó, estudió y se recibió en Bethel School o Bethel Church, como la quieren conocer, la famosa Bethel, ahí él es recibido de ahí. Y tenemos la suerte de que hoy nos puede explotar el cerebro con todo lo que él ha vivido. Ha hecho misiones literales y vamos a hablar de eso. Perdón esta introducción tan larga que me tomé casi 10 minutos, pero necesitaba hacerlo. Gracias, Leo, por estar. Gracias. Nunca supe el detrás de escena que estuviste en ese momento. De hecho, cuando me empezaste a nombrar y me empecé a acordar, fue como, uy, qué loco. Así que nada, gracias. Para mí es un privilegio poder estar con ustedes. Creo que es un privilegio siempre que estoy con... Me encanta trabajar de profesor porque creo que aprendo mucho con cada uno de mis estudiantes en la escuela. Me encantan sus preguntas, me encantan sus cuestionamientos. Así que para mí es un privilegio estar con ustedes. Gracias por la invitación y la verdad que súper feliz y me siento muy honrado de poder acompañarlos. Así que gracias a ustedes. De lujo. Bueno, la temática, yo igual ya lo hablamos un toque por WhatsApp con Leo, pero lo refresco a la memoria. Instituto Canción entendió que es parte de nuestro ADN hace mucho tiempo el hecho de las misiones. Esto nace hace varios años atrás, cuando recién pasamos un video en YouTube. En esa instancia, el director Esteban Vázquez dice, vamos a abrir Instituto Canción en África, y fue en Guinea-Bissau. Entonces empezamos a tener una visión y empezamos a tener intención con respecto a las misiones, y por eso el eslogan de este workshop que estamos haciendo, somos misioneros, ¿no? Y apartamos este mes de octubre justamente para hablar de eso, entender que somos músicos, que nos estamos preparando, que vamos a estar preparando para equipo de alabanza o para tu iglesia, pero al mismo tiempo esa famosa frase, no, yo no soy misionero, yo soy músico. No. Sos misionero primero y además sos músico. No es salir pensar, yo soy músico, quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, no quiero trabajar, no quiero estudiar. No, mentira. Digo, sino que en realidad somos misioneros. Y creo que ahí es que vamos a empezar a preguntarle a Leo, porque es un poco lo que creo que le pasó. Y él en su momento me acuerdo que lo contó en ese evento que estuvimos juntos, donde él tenía todo a ver, lo quiero decir muy racional y burdamente, ¿no? El circuito armado en Buenos Aires, tenía su estabilidad, su casa, su auto, su historia, y de golpe Dios le dice, bueno, maestro, actualizate con el inglés porque te vas, aunque ya lo habías intentado y demás. Entonces, vamos con la charla y empieza la pregunta. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo entendiste? ¿Cómo Dios confirma en vos que en realidad todo lo que estabas haciendo, que estaba genial, esto que estabas haciendo, y es lo que acabo de contar, que era increíble lo que hacías? Bueno, ¿sabes qué? Colgá los botines y vamos que vas para otro lado. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo entendiste eso? ¿O cuándo Dios te confirmó eso? Bien, antes de justo responder esa pregunta, te agradezco a los 2, 4, 5 que tienen la cámara prendida. Gracias por eso. Significa muchísimo. Pero ¿sabes por qué significa mucho? Porque estás en tu casa y estás en un lugar de vulnerabilidad. Entonces, para mí poder verte es un montón, porque puedo ver tus caras y puedo conocer un poco más de vos y me ayuda a saber a quién le hablo también. Así que, si esto sirve de ánimo,
aunque estés comiendo un pan, el mate cocido, si la pieza desordenada, no importa. Creo que es parte de poder verte y poder también conectar como así que gracias a los que se animaron a hacerlo. Y yendo a tu pregunta, Emi, en realidad creo que todo empezó porque yo había empezado a leer un libro que es del pastor de la iglesia de Bethel, de Bill Johnson, y el libro que, si bien había muchos libros que me cautivaban de ellos, había un libro llamado Cultura de Honra, que hablaba de la cultura que tienen ellos de poder honrar a la otra persona y ver lo que Dios pone en cada persona, más allá de lo que la persona yo puedo ver en mis ojos, ¿no? Y en ese punto, nada, yo por momentos se me ocurría la idea de pensar en viajar allá, pero como que no me animaba porque no sabía inglés, básicamente, y no estoy exagerando, no sabía inglés. Por otro lado, era muchísimo dinero, me implicaba vender un auto 208 0 kilómetros que me acababa de comprar, entonces era como una locura muy grande, era como no puedo hacer esto. Y como que, pero había algo que me cautivaba y era poder ver cómo ellos vivían lo sobrenatural de Dios en algo normal y cotidiano del día a día. Y cada vez que veía eso, en otros libros me impactaba, decía yo, quiero que esta sea mi vida, quiero que mi vida tenga que ver con animarme a vivir a Jesús 100% en cada lugar donde estoy. Y nada, yo transaba con Dios y decía, bueno, voy a leer libros, voy a leer libros, voy a leer libros, no voy a ir a leer libros. Y un día cuando estaba leyendo este libro, que ni siquiera sabía que era de ellos, me lo habían recomendado y no sabía que era de ellos, llamado Cultura de Honra, cuando paso el primer capítulo, siento que Dios me dice, por esto quiero que vayas a Betel, porque para entender una cultura tenés que vivir en esa cultura. No te pueden contar la cultura no se cuenta, la cultura se vive. Entonces, si vos querés esto, tenés que vivir esto. Y bueno, y ahí fue el detonante en mi cabeza de decir, bueno, ¿qué pasa si me animo a ir? ¿Qué pasa si me animo a estar? ¿Qué pasa si me animo a sumergirme acá? Y bueno, con un montón de dudas y temores y demás, decidí arrancar y decir, bueno, yo me quería capacitar específicamente en esto, en cómo tener una vida que pueda hospedar la presencia de Dios de tal manera que Él pueda ser sorprendente como es, pero en el día a día. Ahora, te lo digo intencionalmente, arrancaste a vivir esa vida antes de irte, porque fíjate lo que acabas de contar, ¿no? Tenías tu auto, 0 kilómetros, nuevito, espectacular, y Dios te dice, dale, vendelo. Pero justo ahora, lo digo intencionalmente porque a veces, y para que los chicos lo entiendan, capaz que lo vivieron o capaz que no lo sé, no sé si lo han vivido, Dios te va a pedir que des el paso menos pensado cuando menos preparado estés, porque justamente es ahí cuando Él toma el control. Entonces, ¿cuál fue tu reacción? O sea, ok, genial, voy para allá, bárbaro, ¿me vas a abrir puertas? ¿Esa fue tu... o no? Pero ¿cómo? ¿Ahora tengo que dejar todo esto? ¿Cómo viviste eso? O sea, ¿tuviste que tomar la decisión? ¿Cómo la carburaste en tu cerebro? ¿Cómo la masticaste? ¿Y cómo fue ese proceso? Creo que toda decisión de seguir a Jesús en una forma radical por momentos es muy divertida y puede llegar a ser muy cautivante hasta el momento en que la empezás a vivir, ¿no? Porque antes es como que, bueno, cuando te vas a algún lugar de misiones o cuando tomas una decisión es como que tenés toda la adrenalina de lo que va a venir y tenés nervios o estás como emocionado, pero es un montón de emociones. Ahora, creo que el momento clave es cuando te encontrás viviendo lo que Dios te llamó a hacer y las cosas no salen como vos pensaste que iban a salir. Creo que ahí es donde vos empezás a cuestionar un montón de cosas y empezás a las preguntas. Escuché bien a Dios, Él me llamó a venir acá, me mandé solo, fue mi emoción. Creo que todo eso, yo antes de ir para allá, también un montón de cosas, de charlas con personas que me decían, no sé si estás en un momento para irte, es un momento del país complicado, te conviene irte, ¿qué pasa si no tenés la plata allá? ¿Qué pasa si esto no funciona? Y es como que se empiezan a jugar un montón de qué pasa. Vos mismo pensás, ¿qué pasa si yo no estoy a la altura de? ¿Qué pasa si voy y no me encuentro? Yo creo que la decisión empezó mucho antes. En realidad yo creo que como dice la Biblia, Dios conoce nuestro corazón y sabe qué anhelamos también, ¿no? Y como que creo que Dios fue jugando un poco con eso, con decir, bueno, ¿querés un poco más? Bueno, ahora, ¿qué significa un poco más? ¿Un poco más implica para vos estar en una iglesia cantando y levantando las manos? ¿O un poco más significa que dependas de mí 100% en tu economía, en tu estudio, en tu inglés, en todo? Y yo creo que una vez que viajé allá, empecé a llevar esa teoría, ese romanticismo
de la decisión a la práctica, ¿no? Decir, bueno, ¿a qué me animo a? Y ahí creo que, no sé si me estoy salteando quizás alguna pregunta un momento, pero creo que Dios empezó a jugar con esto de, bueno, ¿qué conoces de mí? ¿Qué sabes de mí? Yo me acuerdo que cuando llegué, yo llegué como muy emocionado de quería básicamente la receta para resucitar a alguien, y me acuerdo que estaba como muy emocionado, muy cebado, y cuando llegué a la escuela, el primer libro que me dieron, el primer capítulo, el primer libro, se llamaba Dios es bueno. Y cuando llego a mi casa y agarro ese libro, o sea, yo llego a mi casa con el libro, abro el primer capítulo, veo Dios es bueno, y me acuerdo que me ofendí tanto que cerré el libro y lo dejé arriba de la mesa. Y voy a mi amigo que estaba en el comedor, o sea, el único argentino que conocía ahí más o menos, y le digo, no puede ser. Le digo, o sea, pagué 5 lucas verdes, hice todo lo que hice, estoy acá para que me digan, Dios es bueno, o sea, soy profe, ya lo vi en la escuela dominical, lo sé, lo enseñé, dame, no sé, cómo resucitar un muerto, cómo hacer que sea una pata, no me digas que Dios es bueno. Y en ese momento, como que algo empezó a pasar, al punto tal que ya a la semana y media yo llegué con todo el plan armado. Cuando llego allá me sorprende la situación con un montón de imprevistos, al punto tal de que después de haber ido con un montón de reservas y plata, yo estaba, historia muy larga, pero estaba literalmente a una semana de arrancar la escuela, sin plata para pagar el alquiler, sin plata para comprar comida prácticamente, y con un posible problema judicial a bordo porque nos habían estafado con la casa y un montón de cosas que estaban ahí. Y me acuerdo que a todo esto yo estaba en la escuela y yo no aguantaba más porque no tenía el dinero, porque no le quería pedir a mis papás, porque había decidido no subir nada a redes sociales, Y me acuerdo que estaba en la escuela después de un buen tiempo de todo esto, estaba ya casi llorando y diciéndole a Dios, cada vez que había el momento de adoración, era como el momento de descargar y decir, Dios, por favor, sé mi proveedor, dame todo. Y me acuerdo que un día íbamos a empezar la alabanza y a los 3 días tenías que pagar el alquiler, no tenía la plata, no tenía casi plata para comprar comida, estaba el otro problema de la casa, y siento que Dios me dice, Leo, ahora podés pararte acá y pedirme todo lo que necesitas, y te voy a escuchar porque soy Dios, o podés adorarme. Mi pregunta fue, ¿cómo te adoro? O sea, no entiendo. O sea, fue de verdad, yo te quiero adorar, pero te prometo que no sé cómo. En este momento estoy tan cargado que no sé cómo. Pero me acuerdo que me rendí y empecé a adorar, y después de terminé de adorar, me lloré la vida. Después de terminamos ese momento, se acerca una persona con un sobre y me dice, Leo, esto es para vos. Y digo, ¿qué es esto? Y me dice, yo a la mañana Dios me dijo que guardara esto para vos y te lo diera. Alguien que yo casi no conocía. Se va la persona, abro el sobre y estaba la plata para pagar el alquiler de ese mes. Me largo a llorar, bajo, voy al baño, a lavar un poco la cara, me encuentro con uno de los ex inquilinos de la casa que estaba antes, y me dice, ¿te habló la dueña de la casa? No, el problema se resolvió, ya está todo resuelto, ya está, no hay nada más que hacer, listo. Me acuerdo que el abrazo, me voy al baño, me lavo la cara, y este es el punto a donde voy, vuelvo, me siento y le digo, Dios, gracias, porque mi adoración movió tus manos, gracias por dejarme vivir eso. Y en ese momento sentí que Dios me decía, no entendiste nada. Cuando la persona que te dio la plata para la casa, ¿cuándo te dijo que yo le hablé? Hoy a la mañana. Bien, la casa, el problema, ¿cuándo se resolvió? Ayer. Y sentí que Dios me decía en ese momento como, ¿te das cuenta? O sea, tu adoración no permitió que el milagro pasara, tu adoración te permitió disfrutarme, nada más. Yo lo que quería es que vos entiendas y empieces a entender que soy bueno. Y que mi bondad no depende ni de tu adoración, ni de tu oración, depende de lo que soy. Y creo que, conecto tu pregunta con esto adelante, como que el desafío creo que empezó cuando pensé y empecé a pensar todo lo que quería buscar de parte de Dios. Creo que Dios me sorprendió con lo más básico y lo más elemental del Evangelio, con cosas como soy tu papá y te amo, como tu identidad, como soy bueno, y creo que eso fue lo que marcó mi vida y lo que empezó a decir, ok, necesito esta simpleza en mi día a día, necesito llevar esta simpleza que Dios es a las diferentes cosas que vivo, ¿no? Increíble. De eso se trata la fe. La serie, estamos en 3 series. La primera fue Fe, en el mes de septiembre. La primera fue Visión, la segunda fue Fe, la del mes pasado, y esta se llama la serie que empezamos a transitar, Acción. Aunque obviamente estamos hablando de misioneros, ¿no? Pero sabemos que la fe sin acción
no sirve. Es increíble lo que estás contando, ¿no? Y a medida que ibas contando esto del sobre, yo por dentro decía, Dios es bueno. Dios es bueno. No. Es increíble. Bueno, de eso se trata un poco toda esta historia. Hiciste misiones, literal. Hiciste misiones también en Bethel. Sí. ¿Cómo fue ese proceso o cuando te llegó el momento? ¿Estabas preparado, no estabas preparado? ¿Querías hacerlo, no querías hacerlo? ¿Tenías dudas? Porque pasa, ¿eh? Cuando Dios te llama, te dice, bueno, ahora vas a hacer misiones. Y más el músico. Viste que bicho raro el músico, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? Contanos un toque esa historia. A ver, en Betel tiene un programa donde una vez por año, en primer año, en primero y en segundo sí o sí tenés que ir a un viaje misionero, no podés decir que no es parte de tu currícula. Además de en segundo año tenés viajes ministeriales que son muy similares, pasa que no son obligatorios. Entonces el primer año yo fui a Colombia, fuimos una parte a Cali, la parte más pobre de Cali. Ahí fue un súper desafío porque, bueno, yo era el único que hablaba español en mi grupo. El tema no era hablar español, era hablar inglés para mí. Era traducir, te iba a decir eso. Claro, yo de nuevo fui sabiendo muy poco. Yo básicamente los primeros 3 meses grababa todas las clases de la escuela, porque no entendía nada, grababa todas las clases en inglés. Un amigo tomaba notas en inglés, yo llegaba a la casa y leía sus notas con escuchar de nuevo las clases para intentar entender la idea de la clase. A ese nivel era, ¿no? Entonces, claro, después cuando salía de misionero, yo me elegí un país de habla hispana. Dije, voy a un país de habla hispana, no tengo problemas. En mi grupo era el único que hablaba español, así que dije, no te puedo creer que me dicen que hablan español y ahora tengo que traducirle a gringo lo que me están diciendo acá. Y fuimos al viaje y la verdad es que, bueno, la iglesia igual tenía 2 traductores, pero creo que se juegan un montón de cosas en los viajes misioneros. A mí se me jugó la comparación muchísimo. Estaba al lado de personas que eran de repente, para mí, como bestias en lo espiritual, eran gente que, o sea, personas que se movían en un montón de cosas que para mí eran hasta nuevas, pero en profecía, en un montón de cosas que eran muy reales. No es que, o sea, personas que podían, que estaban entrenadas en escuchar la voz de Dios y transmitir a las personas cosas muy concretas de la hora, palabras de revelación, de sabiduría, y para mí era como, wow, o sea, era imposible que eso pasara. Entonces de repente estaba con eso, con personas que predicaban de una manera increíble, personas que evangelismo, estaba con personas de evangelismo que esa gente de kamikaze, viste, que se tira del auto en movimiento, y yo era como, ¿dónde me metí? O sea, era como, porque en parte era mi evaluación después de todo el primer año. Yo fui al viaje, pero en un punto se evalúa todo lo que viste del año. Entonces era un viaje misionero más una evaluación implícita. Entonces, como que fue muy, muy movilizante ese lugar. Y creo que me empezó a movilizar mucho todo lo que vimos en el viaje, ¿no? Desde las experiencias, a ver, de experiencias sobrenaturales hasta las cosas, o sea, creo que una de las cosas que me impactó mucho es un día estábamos en el hotel orando por el día siguiente, y estábamos todos orando y orando, y de repente una persona atrás nuestro la empieza a ver, y empieza a acercarse, y era la manager del hotel, que estaba en recepción, y sintió que algo le decía que vaya arriba, subió. Ella era cristiana cuando era chica, estuvo toda su vida apartada de Dios, y entró en ese lugar y empezó a estar en el momento de oración y se empezó a quebrar, y se empezó a quebrar, se empezó a quebrar, y se entregó a Jesús de nuevo en ese momento, en ese lugar, cuando nadie estaba predicando, ¿no? Cuando nadie estaba hablándole. Y ahí es cuando vos empezás a entender que esto, que las misiones tienen que ver con todo lo que haces, no solamente cuando sos intencional en hacer algo, sino con tu vida y con lo que tu vida va trabajando, porque hay muchas cosas que van internas en las misiones, ¿no? Pero la experiencia fue muy desafiante. Creo que siempre que vas a misiones hay cosas que te sorprendan, hay cosas que te sacan de tu zona de confort. Creo que para mí fue eso, animarme a salir de mi zona de confort, animarme a moverme en cosas que no me gustaban quizás, o no me daban alegría, y después entender esto de, bueno, de un trabajo en equipo, de un trabajo con otras personas, de humildad. Creo que fue bastante de eso en lo que fue todo esto. Muchas experiencias, después, bueno, ahí fue traducida al inglés, que fue, pasé el papelón enfrente de 200 pastores de toda Cali traduciendo algo que ni yo sabía, tradujo una historia de la Biblia que no era la que estaba contando, tuve que pararme, pedir perdón, volver atrás, despelote. Pero bueno, creo que en todo era como ver a Jesús moverse más allá de mis errores. Y ver que las cosas que yo pensaba que no salían, finalmente salían. Y era esto de humildad, de decir, bueno, no depende de lo que yo haga, depende de lo que cargo.
y cuando entiendo que cargo el Espíritu Santo, entonces lo que haga no va a estar condicionado por lo que soy. O sí, porque soy hijo de Dios. Pero esa dinámica de entender eso creo que es muy, muy loca en las misiones, animarte a salir de lo que vos pensás que es seguro. Hay dos cosas que dijiste que quiero que los chicos, si están tomando nota, que vayan tomando nota también, como hicieron con el primer taller, ¿no? Porque de eso se trata, de las experiencias, tomar notas y después las vamos a evolucionar seguramente la clase que viene. Lo primero, dijo una frase Leo, es no hacer misiones no es irte de viaje misionero. Es parte, claro que sí, porque si Dios te llama, sin duda es parte de eso. Pero misiones empezás a hacer ahí, en el hotel. Y lo haces, viste lo que acaba de decir él. Nosotros no estamos predicando, pero indirectamente, a través de una acción, hicieron misiones. Se acercó una persona y se terminó entregando de nuevo a Cristo. Entonces, de eso se trata la misión. Alguien una vez hace un montón de tiempo me dijo, ser misionero no es ponerte una mochila e irte a África, sino ser misionero es tener una misión. Entonces, creo que de eso se trata. Y lo segundo, que continuamente estás contando, y qué genial que eso suceda, es que una y otra vez estás contando tu incomodidad. Che, no tenía problemas con la traducción o te fue difícil el tema de la traducción. Fuimos a un lugar del norte de Cali donde es complicado, no está tan bueno. Entonces, ni quiero imaginarte el barro, que vi fotos, el barro y demás que vivieron. Entonces, el hacer misiones, y ahí voy con otra pregunta, es incomodidad. Porque creo que de eso se trata, es salir de tu comodidad, esta que contamos al inicio, ¿no? Tenías todo armado, Leo, tenías entre comillas, ¿no? Pero te digo, tenías una vida arreglada en Buenos Aires, te iba bien y toda la historia, pero Dios te dice, bueno, bárbaro, ¿querés vivir lo sobrenatural? Vení. Y ya desde que pisaste Estados Unidos ya empezaste con la incomodidad con estas cosas que nos estabas contando. Y Dios es bueno, o sea, Dios te dijo que lo que Él tiene preparado es perfecto, es agradable y perfecto, pero en ningún momento dijo que va a ser cómodo. Entonces, es concientizarnos en eso, o sea, no tenerle miedo a esto que estamos hablando, o de que somos misioneros, que es parte de la incomodidad, es renunciar a lo que a nosotros nos gusta para dejar que Cristo crezca al 100% y que lo que hagamos, sea tocar un instrumento o hablar o no hablar, refleje a Dios al 100% en nuestras acciones. Voy un poco más. Y vuelvo a Argentina. Estuvimos hablando de Argentina, fuimos a Estados Unidos y demás. Porque quiero que los chicos conozcan un poco tu historia. Esto que hacías inicialmente con este equipo que tenías, que hacían juegos recreativos y demás, además que le cuentes un toque de qué se trataba, cómo nace y sin duda yo lo viví, tenían una intención, porque cada juego tenía un mensaje y cada mensaje te dejaba algo. Pero digo, ¿cómo nace esa historia vos? Y para mí, entre comillas, la misión o tu forma de evangelizar, o en ese momento era esa, y era increíble. Me encantaría que le puedas contar a los chicos un toque esa historia y esa organización o como le quieras llamar que tenías. Creo que en parte y conecto con la pregunta anterior, lo que me llevó a Bethel, lo que me llevó a las misiones, lo que me llevó a un montón de cosas, tiene que ver con que siempre me costó vivir y predicar un Jesús tradicional. Es como que por lo general me cuesta mucho a veces quedarme con el Jesús que normalmente se habla desde un escenario, desde un púlpito, o a veces también desde la alabanza. Es como que mi forma de ser es muy práctico, necesito como a veces ver a Jesús un poco más en lo concreto. Entonces, de ese lugar me pasaba que, estando en Argentina, mi cabeza todo el tiempo es, conozco un Dios sumamente creativo, ¿cómo hago para reflejar un Dios creativo? Entonces, desde ese lugar, me pasaba eso. Yo digo, bueno, el chico que está en la iglesia y de repente en un campamento, y se sienta y escucha un mensaje y le ministra un mensaje buenísimo. ¿Qué pasa con el que no? ¿Qué pasa con el chico que está por fuera de eso? ¿Qué pasa con la persona con la cual no le puedo llegar desde un mensaje, desde un discurso? Y ahí surge lo que nosotros con mi amigo, con Jonathan o Chicho, llamamos recreación con propósito. Que lo que buscamos es que
cada cosa dentro de lo que hacemos refleja a Jesús, y en eso de cada juego, de cada momento, refleje a un Jesús que quiere conectarse con vos, ¿no? Entonces, de ese lugar arrancó este proyecto hace muchos años, y para que entiendan por qué, este proyecto arranca, yo arranco, nací gracias a Dios en una familia que era cristiana, así que conocí a Jesús desde muy chiquito, me fui creando dentro de mis papás, fueron maestros misioneros toda la vida, así que como que fui aprendiendo y mamando un montón de cosas desde chico, pero más o menos creo que a mis 14 años dije que quiero servir con adolescentes, pasan los años, egreso de adolescencia, empiezo a trabajar y a ayudar en el ministerio, y en un momento amé los campamentos desde que tengo uso de razón. De hecho, hasta antes en Estados Unidos, que era prepandemia, estaba haciendo la razón de entre 30 y 40 campamentos por año, todos voluntarios, obviamente, no como parte de mi trabajo. Así que desde esa pasión, un día cuando era muy chico, tenía 18 años, ya veníamos armando juegos que eran una locura, juegos que de repente llevaban 7, 8, 10 horas de montaje nada más, montar todo el escenario, montar todo el juego, para que en 2 horas se juegue. Veníamos con ese nivel de juegos, o sea, veníamos con esas ganas, y uno de mis primeros campamentos a cargo de recreación, nos había tocado el peor grupo de todos, era un grupo que llegó sumamente hostil al campamento, muchos chicos de zonas muy marginadas. Primer juego, decimos, bueno, a ver, hacemos una fila por acá, y un pibe me dice, me mira sentado en el pasto y me dice, yo, con chetos como vos, no hago nada. Y dije, no, ya estábamos. En un momento muy polémico, los pibes era todo el tiempo contarlos fumando, armando lío, un lío en un momento se encerró en la pieza con llave porque no nos aguantaba más, o sea, estábamos a un nivel muy heavy en el campamento. Última noche, yo armando, y este pibe todos los juegos me los boicoteaba, todas las actividades me las boicoteaba, todo. Última noche, último juego, un juego de preparación-montaje, 5 horas de montaje, lo jugaron, termina el juego, se van los chicos, yo estaba juntando las cosas, estaba en una cancha de fútbol grande, fútbol 11, juntando un cable a las 2 de la mañana, enrollándolo, y diciendo, ¿para qué hicimos lo que hicimos? Estos pibes no tienen idea de lo que hicimos, no lo valoran, o sea, ¿para qué hicimos lo que hicimos? Y en este juntar cables, de repente, como que veo enfrente 2 pies y miro y estaba Agustín, el chico este. Yo, ¿qué me va a decir ahora? Estaba como diciendo basta, no, o sea, no aguanto más. Y lo miro, sí, Agus, ¿qué pasó? Le digo. Y no me respondía. Le digo, Agus, ¿todo bien? ¿Qué pasó? Yo no saco un cuchillo y me la clavo, no sabía qué pasaba, ¿viste? Era como, Agus, ¿qué pasó? Le digo. Y cuando lo miro, Agustín estaba llorando y me dice, yo quiero pedirte disculpas. Y le digo, ¿perdón por qué? Y me dice, perdón porque yo no jugué a ninguno de tus juegos. Y yo digo, ¿pero y por qué no jugaste? Y Agustín me mira y me dice, yo no jugué a ninguno de tus juegos porque no sabía cómo jugar. Porque me crié en una casa con un papá que se emborrachó y nos pegó toda la vida, porque me crié en una casa donde tenía que salir a robar, porque me crié en una casa que... Y yo no sabía cómo jugar. Y yo tenía miedo de ponerme a jugar y que me gustara, y que mañana toque a mi casa donde tampoco puedo jugar. Y en ese momento como que él me dijo, yo no puedo creer que ustedes hicieron todo lo que hicieron para un chico que no quería jugar. Agustín tenía 18 años, y ese día con su abrazo se me hicieron reales un montón de pensamientos que ya venían de mi cabeza. Y Jesús diciéndome, vos sabés que yo hice todo mi ministerio para gente que no quería recibir mi ministerio. Vos te das una idea que yo hice todo lo que hice con un pueblo que ni siquiera creyó en mí. Entonces, si de alguna manera fuiste llamado a seguirme, no creas que vas a estar muy por arriba de lo que me tocó vivir a mí, porque yo te dije que te iban a pasar las mismas cosas o incluso más fuertes. Entonces, desde ese lugar fue como entender que predicar a Jesús tiene que ver con animarme a hacer cosas que quizás nadie quiere escuchar, cosas que nadie me las recibe, me las aplauda, cosas que nadie esté dispuesto a verlo, pero que pueden marcar. Y yo no sé hoy, por hoy qué es de la vida de Agustín y qué llegó a afectar y qué llegó a ser él, pero sin lugar a duda entiendo que ese momento era importante para él. Y como que en mi cabeza esto de las misiones y esto de seguir a Jesús tiene que ver con intentar dejar de lado esto de mis expectativas o mis predicciones de a cuánta gente va a impactar lo que voy a hacer, o si va a tener el impacto que yo creo que va a tener, ¿no? Y esto muy rapidito y cierro acá, cuando estábamos en una cafetería de Estados Unidos, en un momento, ahí fuimos a fuimos a tomar un café, y en ese estar ahí había una señora en ese café, y Dios me dice, anda a predicar a esta señora. Cuando digo Dios me dice, no es una voz que puedo escuchar, es como que una convicción o una molestia dentro mío. Por lo general entiendo que es Dios porque tiene que ver con cosas que no me gustan hacer, entonces entiendo que no soy yo por lo menos.
y sentí, anda a predicarle a esta señora. Y mi cabeza fue como, hablo inglés, no quiero, no me da, basta. Y una, otra. Así que en un momento ya está, me acerco y la saludo, digo, hola, mi nombre es Leo. Me digo, ¿tu nombre? Me dice el nombre, le digo, mira, la realidad es que creo en Dios, creo que Dios nos ama y creo que Dios te ama y quería preguntarte si puedo orar por vos. Y la señora suspira, muy enojada, y me dice, sos la tercera persona en el día que me pregunta si puedo orar por mí. Ya está, dale, orá, me dice. Entonces en mi cabeza fue como, bueno, oro, me pongo a orar, Dios me da una palabra muy, muy puntual para ella, se emociona, se pone a llorar, tenemos un momento, es ministrada, me voy. Y cuando me voy, siento que Dios me dice, ¿viste lo que pasó, no? Y es cuando, viste, te agrandás el pecho como diciendo, obvio. O sea, respondí, fue obediente y mirá lo que pasó. Fue muy espiritual. Oré y la señora, y sentí que Dios me decía, no, o sea, sí, pero no entendiste lo que pasó detrás. Esta señora te dijo que, ¿quién eras vos? Digo, el tercero que le pregunta para orar. Ok, me dice. Hoy estás contento porque vos fuiste el tercero que le preguntó para orar y te dijo que sí. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero usar tu vida como el primero, como el segundo? ¿Qué pasa cuando te vas a acercar a alguien para predicar, para orar, para hacer algo y te va a decir que no? ¿Sos capaz de entender que ese no quizás es el número uno, el número dos, que va a habilitar un número tres? Y ahí aprendí esto de que, aprendí no, pero reafirmé esto de que esto de servir a Dios y predicar tiene que ver más con una obediencia que con un resultado. Con un corazón que dice, obedezco y voy. ¿Qué pasa? No sé. ¿Va a impactar? Y lo que impacte, no, no sé. ¿Me va a salir bien? No, no sé. Pero la obediencia es como creo que es lo que finalmente termina moviendo un montón de cosas. Así que por eso juegos con propósito, por eso apuntamos a hacer este tipo de locuras. Creemos que Dios se puede mover de maneras sobrenaturales desde mi obediencia y desde lo básico, pero también entendemos que lleva mucha preparación interna y preparación que nadie ve, cosas que nadie ve, pero bueno, creo que en parte fue lo que hizo Jesús, ¿no? 30 años creciendo en la tierra y trabajando en su vida personal en relación con Dios para después tener un ministerio que impactara a todo el mundo. Increíble, sí, tal cual lo que decís vos. Y así podemos, mira, hace la clase pasada o la otra, hablamos con los chicos, uno de los grupos que están acá, primera de Samuel 16-18, donde lo llaman a David, dice, conozco un criado, hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar, que es prudente. Entonces, no voy a hablar de esa situación en sí, sino me gusta a veces sacar el contexto y lo que pasa alrededor, y tiene que ver con esto que vos dijiste, la preparación. Porque todos hablamos de David, el que agarró con la gomera o con la onda y lo tiró el gigante abajo, pero atrás de ese David que sabía tocar, dice la Biblia, era un David que cuidaba ovejas. Y que defendió a las ovejas de León. Entonces yo me imagino a un David diciéndole al papá, che, pero yo soy músico, yo no soy cuidador de ovejas. Andá a cuidar las ovejas porque es lo que hoy yo te estoy mandando a hacer. Y en ese tiempo, en ese proceso, David se encargó o se dedicó en la obediencia a aprender el instrumento, a conectarse con Dios y hacer un montón de cosas. Y cuando llegó al tiempo tuvo la oportunidad de estar frente a Saúl, al rey Saúl, y bueno, y toda la historia que ya conocemos, ¿no? De eso se trata un poco esto de la preparación, esto que dice saber tocar, lo llaman porque sabía tocar, y es eso, ¿no? Estar preparado, todos los días prepararnos y dar lo mejor. Marcos Witt, la vez pasada, en una de sus masterclass que nos dio el otro día, que está ahí en el audio, dice, él dice, hacé lo mejor que puedas con lo que tengas. O sea, de eso se trata, ¿no? A ver, vamos a dar lo mejor que tenemos hoy, y me encantó esto, sin saber si soy el primero, el segundo o el tercero. No importa, pero voy a dar el 100. Hay una frase que siempre digo, y en mi iglesia lo he repetido varias veces cuando me ha tocado, ya los chicos lo escuchan y dicen, otra vez. Pero digo, si no vas al 100, no vayas. Si no vas al 100, no vayas. Porque si entendés lo que estás haciendo y para quién lo estás haciendo, a pesar de esto, ¿no? De que a veces, levantando el cable, ¿para qué hice todo esto? Es un garrón. Pero aún así diste el 100, fuiste al 100. Lo vi en ese campamento que fuimos juntos. Te acostabas tarde, te levantabas temprano. Yo veía cajas, chicos, les cuento, veía cajas y cajas y cajas. Digo, ¿dónde sale todo esto? Me acuerdo que en un momento veía que estaban llevando para un cuartito al costado para hacer el último juego.
y yo veía que pasaban cajas y me acuerdo que dije, le digo, ¿y todo esto dónde salió? No sabés, vengo con un tráiler, me dice Leo, vengo con un tráiler, o no sé si era un tráiler o qué era que traías en el auto enganchado, lleno de cosas. No, viste que decís, no bueno. El flaco se llevaba... yo estoy seguro que si alguien lo vio a él en la ruta, dice, este se va de vacaciones. Pero no se iba de vacaciones, se iba a laburar, se iba a misionar, se iba a hacer estragos en esos momentos y eso es genial. Es que creo que eso tiene que ver también con lo que decías cuando hablabas esto de que a veces entendemos que el milagro, a veces cuando vimos milagros de Dios, perdemos de foco dónde ponemos los ojos, ¿no? Y es como que, porque a veces creo que nos va a pasar de ser el nene de los peces con 3 panes y 2 peces, de tener panes y peces poquitos, o a veces nos puede pasar que Dios nos prospere y nos bendiga en el ministerio, y de repente tener una pescadería y una panadería. Pero creo que en ambos casos el punto no es lo que tengo, sino a quién se lo doy. Y es como entender que el milagro no está en si tenía mucho o poco. El milagro está en qué hizo Dios con eso que tenía. Entonces, como que creo que ahí también se une mucho esto de, bueno, hoy quizás arranco con esto, y el día de mañana arranco con eso. Nosotros arrancamos en su momento con, yo me acuerdo que para mi cumpleaños de 19 años pedí de regalo de cumpleaños un megáfono. O sea, mi familia era como, no, ¿eso es zapatilla? No, y un megáfono porque lo quiero usar. Y hoy por hoy, o sea, tengo guardado, acá tengo cantidad de cosas, hasta tengo un disfraz de un robot, eso es todo de LED, porque me lo compré y tengo todo, pero creo que el desafío es el mismo. Cada vez que vas es como decir, bueno, entendés que no importa cuánto tenés en la canasta, sino que me lo estás trayendo de nuevo. ¿Sos capaz de traerme lo que tenés ahora que tenés un montón, como cuando no tenías nada? ¿Seguís dependiendo de mí de la misma manera? ¿Seguís creyendo que el milagro lo voy a hacer yo? Ya sea que tengas mucho o poco, porque si seguís creyendo eso, el milagro va a seguir estando. El tema es cuando crees que lo que vos tenés, porque ya tenés mucho, no lo necesitas, o porque tenés poco, no va a pasar. Increíble. ¿Sabes qué? Decías eso y se me viene a la cabeza esto. Que no nos pase, que no te pase, a vos te digo, alumno, alumna, que no te pase, él dio el ejemplo del milagro, ¿no? De los panes y los peces, que no te pase que vas a agarrar la canasta y vas a decir, mirá todo lo que Dios me dejó para que coma. Porque eso no era lo importante es mirar para atrás y fijarte que había 4.000 personas que habían comido con 3 panes. Porque a veces nos pasa, ¿no? Y ponete en el lugar del discípulo. Oh, mirá la canasta que me dejó lleno de comida para mí. Qué grande que sos, Jesús, sos muy crack. Gracias, campeón. Y Jesús diciéndote, no, chabón, no entendiste nada. Acabamos de hacer comer a 5.000 personas. Eso era lo importante, no la canasta que tenés en la mano. Entonces, que tus dones o tu historia o lo que hoy estás viviendo no sea esa canasta. ¿Sí? Que eso no sea lo importante sea lo que acaba de pasar, suceder y demás. Estamos casi en tiempo cumplido, 50 minutos pasaron, para mí pasaron 3 minutos y nada más. Consejo, pregunta para los pibes, igual, abramos el micrófono, preguntas para Leo, ordenado, la mano, levanta la mano y va la pregunta para la que quieran. No sean tímidos, por favor. Vamos. ¿Lo dejó boquicerrado? ¿No hay preguntas? Vamos, que ahí veo gente entusiasmada a punto de abrir el micrófono como Adrián Lupori. Bueno, abro el micro. Lo que pasa es que yo estoy acá, mi abuela está en otra conferencia acá al lado mío de la iglesia, por eso iba a escribir, pero quería preguntarte, Leo, con respecto a tu llamado y aplicado en lo que es la animación, lo que es hacer juegos y dinámicas, ¿alguna vez tuviste un poco, digamos, ese talento con respecto al llamado real? O sea, pensaste como decir, no, bueno, un juego más, un juego menos, ¿qué va a hacer o cómo va a impactar? Y digamos, teniendo en cuenta esta experiencia que contaste con este chico, que inclusive fue tremendo lo que Dios le impactó y lo que le permitió abrir su corazón para poder compartirte su realidad. Digo, en algún momento sí lo tuviste un poco, esto de hacer jugar y divertir, pero a la vez utilizarlo como una estrategia. Adrián, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. Creo que sí. A ver, desde chico tengo la capacidad de poder hablar bastante bien, de expresarme bastante bien. Crecí en una familia donde mi papá era parte del equipo pastoral de la iglesia, crecí en un contexto de iglesia donde el predicador o el que hablaba
el conferencista era tenido en un alto nivel, y cada vez que tuve que decidir irme atrás de escena y hacer los juegos, sabiendo que podía hacer lo otro, fue un golpe a mi autoestima y a mi identidad, es una autoestima muy grande, y lo sigue siendo. Cada vez que tengo que decidir hacer juegos donde quizás mucha gente ni siquiera lo va a tomar como espiritual, y saber que podría estar haciendo otra cosa, pero decidí hacer esto porque entiendo que es parte de mi llamado, es un montón. Y muchas veces hasta me enojo conmigo mismo y me cargo, y muchas veces pensé, si las personas que me ven supieran y me escucharan predicar, me verían mejor o peor que lo que me ven haciendo juegos. ¿Cambiaría su imagen de mí o no? Pero creo que en un montón de cosas tiene que ver con que a veces el llamado, además de hablarnos a nosotros, además de hablar a otros, también nos habla a nosotros, ¿no? Y es como que creo que Dios está más interesado, creo que no está tan interesado en lo que yo hago por Él, sino en lo que Él hace por mí mientras yo hago algo por Él, ¿no? Como que a veces pensamos que a Dios le importa mucho lo que yo voy a hacer por Él, y creo que a veces tiene que ver con lo que Él hace en mí mientras yo hago algo por Él. Entonces, como que a veces el llamado tiene que ver con, a mí me pasó y me sigue pasando a veces, de decir, creo que garparía mucho más otra cosa, creo que se vería mucho mejor otra cosa, creo que estaría mucho mejor otra cosa, pero finalmente es bueno, ahora, si Dios me pidió que haga esto, listo. Y ahí creo que parte del llamado va alineado 100% con trabajar nuestra autoestima, nuestro valor, nuestra identidad todo el tiempo, y en aprender a estar bien con eso que tenemos y con eso que podemos hacer, ¿no? Creo que es el gran desafío a veces dentro del llamado. Gracias. ¡Pum! ¿Más preguntas? Hablen ahora o callen para siempre, dirían. Ahí vamos, levantó la mano. Claro que sí. Vamos, Valeria. Abrí tu micrófono. No, es como más que pregunta, es una redundancia, pero que digo, me impacta mucho esto de Cristo en lo lúdico, en el juego. Creo que viene muy de la mano en esta época, en este tiempo, porque pensando en los adolescentes, los niños, más que necesitar un gran conferencista o una gran persona que diga grandes palabras, poder estar acá cerca, jugando y riéndote, y saber que Jesús está chocho con ese momento y con ese estado, creo que nos habla más de quién es Jesús y genera un impacto mucho más profundo en la identidad de una persona que una conferencia que se puede escuchar, que puede llegar acá y puede llegar en un momento tu corazón, pero que esto de entender a Cristo en lo cotidiano, en el juego, en eso que, porque en el juego también nos equivocamos, pero nos reímos, eso es un impacto tremendo en la identidad de una persona. Y wow, digo, qué bueno que esto se esté generando, y ojalá crezca, y ojalá los cristianos podamos entender a Jesús más de ese lugar. Creo que tiene que ver con un cambio de paradigma, y que es algo muy interesante para que se comparta y se expanda. No solo entiendo que es tu llamado, pero creo que también es un llamado de atención a la iglesia. ¿Por qué alguien se tiene que cuestionar esto de la identidad por, digamos, dedicarse a generar juegos y ocuparse de lo lúdico con Cristo para la gente, digamos, los niños, los adolescentes, los jóvenes? Digo, es una pregunta, me pregunto, digo, ¿por qué pasa como iglesia que nos pasa eso, que nos cuestionamos de identidad cuando estamos detrás de escena? Sí. Es una pregunta, como iglesia. Yo creo que a veces se nos ve mucho, o sea, como que aprendimos a comprar el formato en el cual se nos vendieron las cosas, ¿no? Y yo creo que tiene que ver a veces, la respuesta también depende de cada uno, cómo nos criamos, qué vimos, qué aprendimos. Pero acá les quiero transmitir el mismo llamado que recibí yo, y es, necesitamos bajarnos más del escenario. Y yo, bueno, arranqué con juegos y sigo con juegos. A medida que pasan los años, Dios me fue dando las puertas para mechar cada vez más todo esto con la carga que tenía también de predicar en persona. Pero una de las charlas más profundas que recuerdo en un campamento que había a predicar, hay un juego que era supervivencia, y terminaba una última parte pasando por dentro de una pileta de barro, literal. Y yo dije, juego con los pibes,
y me puse en equipo, jugamos, salí, era barro, pero hay fotos, tengo fotos, barro tipo en lugares que no sabía que tenía lugares, o sea, era barro completo, y cuando terminamos el juego me dicen, ¿querés que hagamos un espacio de 20 minutos para que te puedas bañar así, predicás? Y dije, no, predico así, ya fue, estoy así, predico así. Los pies todos embarrados, yo todo embarrado, una ronda en el pasto, y ese fue el mensaje de ese lugar. Terminamos de dar el mensaje, se me acerca un chico y me dice, ¿puedo hablar con vos? Sí, le digo. Nos sentamos y ese chico me volcó su corazón de una manera que no me lo esperaba, con una búsqueda de Dios de una manera que no me lo esperaba. Terminamos hablando, orando, abrazados, y cuando terminamos le digo, él es el hijo de uno de los pastores, y cuando terminamos le digo, te hago una pregunta, digo, ¿por qué me contaste todo esto? ¿No me conoces? Fuiste enormemente vulnerable. ¿Por qué me contaste todo esto? Y él me dijo, porque te vi tan embarrado como yo. Y sentí que estás tan embarrado como yo, quizás podías escuchar lo que te podía decir. Y ahí fue este refuerzo de, está buenísimo lo que hacemos en el escenario, pero necesitamos que lo que hacemos en el escenario sea el puente para lo que hacemos debajo. Lo que yo hago arriba de la plataforma tiene que ser simplemente la excusa para lo que voy a hacer debajo, ¿no? Y esto de conectar y estar dispuestos a esto, a estar embarrados, sea cual fuera el barro que Jesús te llame a hacer y a vivir, esto, que no está mal lo que está arriba, pero de arriba tiene que ser una excusa para lo que tengo que hacer abajo. Si no, creo que creo que le falta una pata, no está mal, pero le falta una pata. Hace falta que tengamos olor a oveja, chicos. De eso se trata. Tengamos más olor a oveja. Increíble lo que acabas de contar. Todo lo que no contaste. Estoy en tiempo cumplido. 50 minutos se fueron volando, perdón. Me quedaría una hora más. Y es más, te prometo que te voy a pedir otro tiempo, espacio en tu agenda. Sé que estabas complicado con tus horarios y aún así lo apartaste. Realmente lo valoro. Nos tenemos que ir. Gracias por el tiempo. Gracias por el tiempo. Mirá, ahí empezaron las manitos abajo. Gracias por el tiempo. Porque realmente lo que pasó en este pequeño taller es, o lo que yo entiendo y quiero dejarlo plasmado en voz alta es, las misiones no se trata de ir a África, chicos. Sí, hay que ir a África y hay que ayudar a África. Allá o acá, no importa. Pero las misiones arrancan en tu casa, en tu barrio, con un juego, arranca en tu iglesia, no arranca arriba del escenario, arranca ahí. Somos misioneros y no se trata de esto, viajar por el mundo. Aunque Leo lo hizo, viajó por el mundo y todo lo que quiera, pero fíjate que su misión o su efecto misionero lo inició en su casa, o lo inició acá en Argentina. Y fíjense lo que dijimos hoy en el taller anterior. Nunca vas a ir a un lugar, nunca vas a poder ir a llevar a nadie a un lugar donde vos no estuviste primero. Entonces de eso se trata. Che, oramos por vos, así ya en un minutito seguimos con el otro taller. Si nos permitís, oramos. Gracias por el tiempo. De verdad estoy súper contento. Gracias por la invitación y bueno, nada, por hacerme sentir tan cómodo. Dale, gracias de nuevo. Fue increíble todo lo que nos contaste. Y ojalá si cuando pueda y vos puedas, si ando por Buenos Aires, nos tomemos un café, nos comamos una hamburguesa o lo que sea. Lo tomo. Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque a través de este taller nos volvés a romper las estructuras, la cabeza, el cerebro, absolutamente todo. Gracias por la vida de Leo, por lo que estás haciendo en él, por lo que hiciste y por lo que sabemos que vas a hacer en su vida, por sus sueños, por sus objetivos, por su compañera que sabemos que está en este nuevo proyecto, en esta nueva misión y que seguramente juntos van a avanzar en esto que tenés preparado para ellos. Gracias porque lo pusiste en nuestros caminos y si está en nuestro camino es porque es parte de tu propósito y por eso, una y otra vez, bendecimos su nombre, su vida, su familia, su ministerio y todo lo que él haga y ponga en acción. Señor, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, te damos gracias. Amén. Amén. Y amén.